Bienvenidos chicos y chicas de grado séptimo. Hoy en la área de matemáticas vamos a socializar el tema de los poliedros con los siguientes contenidos. Vamos a hallarle el área total y el volumen de un paralelepípedo. Vamos a ver el volumen de una pirámide y el volumen de los prismas. ¿Listo? Vamos a empezar por saber qué es un poliedro. Dice que es un sólido de caras planas, como lo podemos observar acá. Y la palabra viene del griego poli, que significa muchas, y edro, que significa cara. ¿Listo? Un poliedro es la región del espacio delimitada por polígonos, ya sean cuadrados, ¿sí? Ya sean triángulos. Bueno, en un poliedro se pueden reconocer los siguientes elementos. La cara es cada uno de los polígonos que forma el poliedro. Por ejemplo, si la cara de este polígono es un cuadrado, este polígono pues vemos que es un cubo, ¿cierto? Que tiene sus 6 caras cuadradas, ¿verdad? La arista, línea que se forma donde se unen dos caras. Entonces, por ejemplo, esta arista que está acá, ¿cierto? Es la unión de ¿qué? De la cara de abajo, de la base y la de la altura, ¿verdad? Esta. Por ejemplo, esta arista también es la unión de esta cara con esta cara de acá al lado, ¿cierto? El vértice es el punto donde se cortan tres aristas. Podemos ver acá este vértice que esta arista con esta arista y esta otra se están cortando y forman un vértice. El ángulo diedro es el ángulo formado por dos caras que tienen una arista en común. Entonces, por ejemplo, este ángulo diedro, esta cara con esta cara forman el ángulo y acá con la arista en común. El ángulo poliédrico, el ángulo formado por tres o más caras que tienen un vértice en común. Entonces, por ejemplo, acá esta cara y con esta cara unidas forman un ángulo poliédrico. ¿Listo? Ahora la diagonal, dice que es la recta que une dos vértices de caras diferentes. Entonces, esta cara tiene un vértice y junto con esta cara que tiene otro vértice van a formar esta diagonal. Listo, chicos. Ahora dice, cuando las caras de un poliedro son polígonos regulares, es decir, que tienen la misma longitud, y si además a cada uno de sus vértices le concurren la misma cantidad de caras, es decir, este vértice le concurre, por ejemplo, esta cara y esta cara, este vértice también está por tres caras, 1, 2 y 3, ¿cierto? Quiere decir que el poliedro es regular. ¿Listo? Solo existen 5 poliedros regulares, que son el tetraedro, que tiene 4 caras, el hexaedro, que tiene 6 caras, el octaedro, que tiene 8 caras, y el dodecaedro, que tiene 12 caras, junto con el icosaedro, que tiene 20 caras. ¿Listo? El paralelepípedo. Vamos a ver qué es ese poliedro. Dice que un paralelepípedo es un poliedro formado por 6 caras que son paralelogramos, ¿cierto? Como lo podemos observar acá. De tal manera que las caras opuestas son paralelas y congruentes, ¿cierto? La misma medida. Entonces, sabemos que para hablar de un paralelogramo, estamos hallando de un polígono de 4 lados, ¿verdad? Pero que a veces puede ser ¿qué? Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, un rombo o un romboide, ¿cierto? Dice que un paralelepípedo cuyas caras son rectángulos se denomina paralelepípedo rectangular y uno cuyas caras son cuadradas se denomina un cubo, como lo podemos observar acá. El volumen de un paralelepípedo está dado por la expresión V es igual a L, que es la medida del largo, A, que es la medida del ancho, y H, que es la altura del paralelepípedo. Teniendo en cuenta estas mismas variables, entonces se puede calcular el área total, ¿cierto? De la superficie del paralelepípedo, mediante la siguiente expresión. Entonces, ya sabemos que el área es hallar todo lo que cubre el volumen, ¿cierto? Las capas, como quien dice. Entonces, será el área total igual a ¿qué? A2 multiplicado por el A, que es la medida del ancho, por L, que es la medida del largo, ¿cierto? Ahora acá, más el 2 multiplicado por el L, que es la medida del largo, y H, que es la altura. O también puede ser 2 veces la A, que es la medida del ancho, por la medida de la altura. Entonces, esta puede ser una fórmula. También, ¿cómo podemos sacar esta fórmula? Entonces, dejando el 2 acá, que multiplique a estas tres expresiones, ¿cierto? A estas tres medidas multiplicadas. Vamos a ver unos ejemplos. Dice que ejemplos de áreas y volumen de paralelepípedos. Entonces empezamos por el volumen.
Tenemos acá el primer ejemplo de un paralelepípedo. Tenemos que esta es la medida de la altura, esta acá es la medida del largo y esta es la medida de su ancho. ¿Listo? Y por lo tanto la fórmula es igual a ¿qué? A volumen igual a altura por largo por ancho. Simplemente multiplicar las tres magnitudes, ¿cierto? Vamos a darle, por ejemplo, a la altura el A, vamos a llamar a la altura A, al largo B y al ancho C, ¿cierto? Vamos a reemplazar acá, entonces volumen va a ser igual a A por B por C, ¿listo? Y simplemente cuando nos den ejemplos con números, simplemente vamos a hallarlos, a reemplazar los resultados, digamos que las magnitudes y hallar su resultado. Por ejemplo, tenemos este paralelepípedo con altura de 5 centímetros, la reemplazamos acá en la fórmula, por largo de 4 centímetros, reemplazamos acá, por el ancho de 2 centímetros y lo reemplazamos. Entonces vamos a multiplicar 5 por 4, 20 y 20 por 2, 40 centímetros cúbicos. Ya sabemos que el volumen se expresa en centímetros cúbicos. ¿Y por qué también? Porque también sabemos que da centímetros cúbicos, porque al multiplicar centímetros por centímetros por centímetro nos da centímetros al cubo, ¿cierto? Ya sabemos que el centímetros tiene acá un 1, un 1 y un 1. Al multiplicarse se suma su exponente, entonces 1 más 1, 2 y 2 más 1, 3. ¿Listo? Vamos a hallar el área total. Como dijimos, el área es el cubrimiento de toda la figura, ¿verdad? Como lo podemos observar acá, que esta figura ya está abierta, entonces quiere decir que toda esta representa su área total. Y ya miren la fórmula como dijimos acá, por ejemplo, que el 2 multiplicando a estas magnitudes, ¿cierto? A la suma de las multiplicaciones de las magnitudes. Por ejemplo, digamos que el A acá representa la altura, el B el largo y el C el ancho, ¿cierto? Entonces podemos hacer la fórmula también de esta manera. Vamos a hallar un ejemplo reemplazando en la fórmula que nos dice que este paralelepípedo tiene una altura de 2 metros, un ancho de 2 metros y un largo de 4 metros. Entonces vamos simplemente a reemplazar en la fórmula. Le decimos 2 por la altura que es 2, por la B que es 4, ¿cierto? Más la B que es 4, por la C que es 2, ¿cierto? Más la altura que es 2, por la C que es el ancho, el 2, ¿cierto? Vamos a primero que todo a multiplicar. Entonces 2 por 4, 8, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4. Finalmente sumamos y esta suma nos da 20 y finalmente multiplicamos por el 2. Entonces 20 por 2, 40 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el volumen de un cubo. Dice que para hallar el volumen de un cubo equivale a V igual a L por L por L, que quiere decir la medida de cada lado, ¿cierto? Como sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿cierto? Entonces el volumen que ya tiene tres dimensiones va a ser lado por lado por lado, ¿cierto? Entonces como que dice V igual a L al cubo, ¿cierto? Vamos a reemplazar entonces en la fórmula que dice 10 por 10 por 10 nos da 1000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Tenemos este otro ejemplo que nos dan como medida principal de un lado, entonces nos dan 4 metros. Vamos a reemplazar en la fórmula, entonces volumen es igual a L al cubo, L que es 4. 4 al cubo sería 4 por 4 por 4, 64 metros al cubo, ¿listo? Por último tenemos el área del cubo. Dice que ya sabemos que para hallar el área de un cuadrado, entonces es lado por lado, ¿cierto? O también puede ser la arista, que sabemos que la arista es esta raya, la unión de dos caras, ¿verdad? Podemos también reemplazarlo por arista, que sería arista al cuadrado, o también se puede decir por lado al cuadrado, ¿verdad? Para hallar el área del cubo, ¿qué debemos hacer? Como sabemos que el área es el cubrimiento, ¿cierto? De toda la figura. Entonces, ¿cuántas caras tiene el cubo? 6 caras, ¿verdad? Entonces, vamos a hallarle el área de una cara, que es lado por lado, o en este caso, arista al cuadrado, ¿cierto? Que quiere decir también lado al cuadrado, por el 6, que son las 6 caras que tiene el cubo. Entonces, 6 por 2 a la 2, porque vamos a reemplazar acá. Entonces, sería despejando ya 2 por 2, 4. Entonces, 4 por 6, 24 centímetros cuadrados. ¿Listo? Esa sería el área de este cubo. Ahora, dice acá, calcular el área del volumen del cubo de la figura. Entonces, si el cubo tiene de magnitud 10 centímetros, ¿cierto? Y sabemos que todos los lados son iguales, entonces tendremos que el volumen es igual a ¿qué? Aquí también lo hacen con la arista, ¿cierto? Ya les dije que una arista pues significa lo mismo que un lado, ¿verdad? Un lado del poliedro. Entonces, por ejemplo, arista al cubo, porque ya sabemos que el volumen tiene tres dimensiones y se representa como L al cubo o también A